preguntar. En cuanto a pérdidas, recuerden que las principales pérdidas de los alimentos están a nivel del consumidor. En post cosecha hay pérdidas, sí, son menos dentro de la cadena total de la distribución de alimentos, y en general dentro de la post cosecha donde hay más pérdidas es en el almacenamiento, es en el tiempo que está, ¿cierto?, en un packing antes de la distribución un producto. En lo que es el transporte en general, ya hay un menor porcentaje de pérdida asociada dentro de post cosecha, entonces el tema del almacenamiento, principalmente por temas asociados a temperatura, en general son las pérdidas en post cosecha. A nivel de consumidor, por desconocimiento, por compra en exceso, etc., hay ese porcentaje de pérdida. Ok, ¿a qué se deben las pérdidas post cosecha? Puede ser varios factores: madurez inapropiada, ¿cierto?, como lo mencionamos, calidad inicial pobre. Si hay una mala selección, un mal producto que ya viene una madurez inadecuada, una mala calidad, no esperemos, y eso es verdad, una pregunta que siempre hago en post cosecha, la calidad no mejora en post cosecha, se mantiene o disminuye la calidad. Ya pueden haber pudriciones por presencia de microorganismos, pueden haber problemas de higiene inadecuada, que hay una contaminación cruzada por la presencia de un patógeno en el producto. ¿Ya? Principalmente, como les decía, mal manejo de temperatura, que conlleva a que el producto pueda tener una mayor tasa de respiración, una mayor pérdida de agua, etc. Y lo otro que puede ocurrir en post cosecha es que hay un atraso entre la cosecha y la venta final del producto. Ya cualquier atraso desde cosecha hasta en adelante puede conllevar a una mala calidad del producto al momento de comprarlo. Recordar que los vegetales y las frutas son prácticamente agua, ya prácticamente agua. Y aquí hay una comparación entre la cebolla y la naranja, entre los dos productos, donde ya última, porque estoy haciendo un repaso, si me encanta, se corta toda la clase. Ya, no debo buscar a nadie más. No, pues estamos haciendo un repaso. Y se está grabando, ¿no? Ya, entonces, entre lo que era agua, básicamente muy parecido, ¿ya? Y básicamente los componentes alimenticios que tienen estos productos son relativamente bajos en general en proteínas, lo que bajo un 15% pueden tener más de azúcar como alimento, ¿cierto? No son alimentos tan calóricos, en general son de bajo aporte calórico, pero son muy necesarios por la fibra y por ciertas vitaminas que son necesarias para la producción, pero no son tan distintos desde el punto de vista de la composición, sí de la estructura y sí de tasas metabólicas que difieren en sus productos. Las dos tasas más importantes metabólicas, que a diferencia de un producto hortofrutícola, son la respiración y la transpiración. Recordar que la respiración es nada más ni nada menos que, ¿cierto?, la transformación del alimento en energía, y con eso se libera oxígeno. ¿Ya? O sea, se libera CO2, se ocupa el oxígeno, la respiración, disculpen, se ocupa oxígeno con el alimento para transformarlo en energía y se libera CO2, calor y vapor de agua. Y la transpiración es la pérdida de agua asociada a los cultivos, ¿ya? Y la pérdida de transpiración se da generalmente por temperatura y pérdida de vapor de agua, ¿ya? Ambos procesos están presentes en los productos porque son productos que están en plena actividad, están vivos todavía, ¿cierto?, en post cosecha, y van teniendo tanto una tasa de respiración como de transpiración. Ya, la respiración, ya, como les dije, es la transformación del alimento que almacenan o que fabrican, en este caso los productos hortofrutícolas, que fabricaron en algún momento o que almacenaron, para transformarlo en energía,
¿cierto? Y liberar vapor de agua y CO2. ¿Ya? En este caso, la fruta o la verdura en post cosecha están consumiendo sus alimentos, ¿ya? Azúcar, almidón, ácido, etc. Y lo están transformando en energía. Por eso les decía que en post cosecha es imposible mejorar la calidad inicial. ¿Por qué? Porque van perdiendo, independiente del mejor sistema de almacenamiento, van perdiendo las reservas, las consumen. Y este consumo de reservas tiene directa relación con la tasa respiratoria y su duración. Por ejemplo, vemos que los frutos secos que tienen una muy baja respiración, eso implica, ¿cierto?, que gastan poca energía en general de sus reservas, tienen una mayor vida útil en poco seco, duran más tiempo, pueden durar meses. De hecho, la cosecha de estos frutos es muy fácil en general porque no requiere tanta tecnología como los de mayor tasa respiratoria. A veces se almacenan en bolsas, en sacos, y su duración son de meses antes de perder su calidad. Media, hablamos de media entre 10 a 20, como por ejemplo la pera, en que a una temperatura determinada, por convención, la comparación se hace a 5 grados Celsius, aunque no necesariamente es la óptima de almacenamiento, pero para comparar productos se usa esa temperatura. Y muy alta, como el brócoli, el espárrago, etc., donde su vida útil, por su alta tasa de respiración, por su alto consumo de nutrientes, hace que sea baja. ¿Ya? ¿Podemos mejorarla con tecnología post cosecha? Claro, bajando la temperatura, disminuimos la tasa de respiración, con alguna modificación de gases también la podemos disminuir, pero no vamos a esperar que por arte de magia un espárrago nos dure lo mismo que nos podría durar un fruto seco. ¿Ya? Puede durar un porcentaje más, pero nunca tanto más como para dar una gran vida útil al producto. ¿Ya? Aquí en esta diapositiva está, ¿cierto? Y esta sí va a preguntar, si yo les puedo preguntar en alguna alternativa, órdenes de mayor a menor por tasa respiratoria, ¿ya? O dentro de tasa respiratoria media, ¿qué productos puede encontrar? Esa tabla baja, en pocas palabras. Ok. Igual que este concepto que es muy importante, que es el QR o el coeficiente respiratorio. La respiración, ¿qué es? Es la utilización de oxígeno con el alimento para transformarlo en energía. ¿Y qué se libera? CO2. ¿Ya? Y lo podemos analizar entonces como el CO2 desprendido o eliminado y el oxígeno absorbido o consumido. ¿Ya? Cuando hay un equilibrio en la ecuación, ¿se consume la misma cantidad de oxígeno o se absorbe la misma cantidad de oxígeno y se libera, ¿cierto?, o se desprende el equivalente en CO2? Entonces, cuando hay un equilibrio, la cantidad de oxígeno y de CO2 que se utiliza es la misma. Y eso uno habla de un coeficiente respiratorio, ¿cierto?, óptimo, donde la respiración está funcionando súper bien. ¿Ya? Por convención, entre 0,7 y 1,3 de este cociente, donde se divide el CO2 por el oxígeno, uno habla de respiración aeróbica, donde hay un consumo de oxígeno para la utilización del alimento y formar energía. Cuando hay más CO2 desprendido y menos oxígeno absorbido, significa que parte de esa reacción está haciendo fermentación. O sea, no solamente se está usando el oxígeno, sino que se está usando más CO2 y por ende aparece la fermentación. Y es por esta razón que el QR es mayor a 1,3, que significa que hay más CO2 en el ambiente y menos oxígeno. ¿Ya? Y la energía la está procesando no solamente por respiración aeróbica, sino que por una respiración de fermentación. Por el contrario, cuando el valor era menor a 0,7, hablábamos de oxidación, ¿cierto?
hablamos de oxidación, en general un QR menor a 1, hablamos de oxidación, donde el alimento que principalmente se está usando de los productos son los aceites, y con eso aparece, ¿cierto?, una oxidación incompleta, y empiezan a aparecer sabores rancios en algunos productos. Fíjense que en este caso, cuando hay una fermentación, lo que se está usando como base para la obtención de energía son los ácidos málicos, ácidos que tienen los productos, y eso conlleva a una fermentación. Y es por esta razón que muchas veces hay un desequilibrio en la ecuación. Acá no es un proceso respiratorio, sino que se está usando ácido cítrico con algo de oxígeno para obtener, en este caso, CO2 y agua. ¿Ya? Entonces el proceso se sigue haciendo igual, solo que como base se están usando otros productos y se genera fermentación final. Lo ideal entonces es mantener el QR lo más cercano a 0,7 dentro de una tasa de respiración, y para eso cada fruta se almacena a una cierta temperatura mínima y una cierta concentración de gases con el fin de bajar la tasa respiratoria. Se estima que el principal factor es la temperatura, que por cada 10 grados Celsius, ¿cierto?, de reducción se reduce la tasa respiratoria 2 a 3 veces. ¿Ya? Y eso hace que se aumente como máximo 2 a 3 veces el potencial de almacenamiento de un producto cuando está a una temperatura adecuada. Por ejemplo, un brócoli que dura 2 semanas puede durar 2 a 3 veces más, o sea, un mes o un mes y medio en una concentración adecuada, o sea, una temperatura adecuada de almacenamiento. Si ustedes guardan el brócoli afuera, créanme que en muy pocos días se va a echar a perder. Se va a abrir, se va a deshidratar y además va a perder nutrientes. Si lo guardan a 0 grados o cerca de 0 grados en el refrigerador, va a durar muchísimo más tiempo, dado a que principalmente está consumiendo menor cantidad de sus alimentos. La respiración aeróbica, la separamos, dijimos que hay dos tipos de respiración en los productos hortofrutícolas aeróbicas, una respiración climatérica y la no climatérica. La respiración climatérica, que se asocia a un producto, a un fruto climatérico, es porque al final de la maduración, o en la etapa final de la maduración, hay un aumento en la respiración, ¿ya?, en la climatérica, gatillada por el etileno. ¿Ya? Un aumento de presencia de etileno hace que los frutos con respiración climatérica tengan un alza o un pic climatérico al final de la maduración. ¿Ya? Y eso acelera procesos de maduración en esos frutos. ¿Ya? Como consecuencia de ese pic de respiración, acelera ciertos procesos de maduración en los frutos. El fruto que es de tipo no climatérico no tiene un alza o un pic respiratorio y su maduración está relacionada a auxinas, a alta concentración de auxinas, más que a la presencia del etileno. Entonces el etileno actúa aumentando ese pico respiratorio y conlleva los últimos cambios en la maduración de estos productos. ¿Ya? Y está relacionado, como les decía, ese pic último en la maduración a una alza por el etileno. En los productos no climactéricos hay una baja producción de etileno, no es que no exista, hay una baja producción de etileno basal que no tiene relación directa con maduración, con cambios de azúcares, con cambio en ácido, etcétera, en los frutos. Y generalmente lo único que hace un aumento de esta tasa de etileno podría ser, en algunos casos, el desverdizaje de productos. El desverdizaje de productos. Bueno, algunos ejemplos de frutos climactéricos clásicos: la piña, no climactéricos, la piña, los cítricos en general, productos no climactéricos. Productos climactéricos tenemos la palta, la chirimoya, ¿cierto? Clásicos. El plátano, ¿ya?, dentro de los productos climactéricos.
que emiten este gas, este etileno, que ayuda a los últimos procesos de la maduración. ¿Ya? El otro proceso metabólico importante después de la primera clase es la transpiración. La transpiración es la pérdida de agua y eso conlleva a la pérdida de peso. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de, si se acuerdan, de cuánto el peso neto más o menos de la uva en una caja, eran 8,2 kilos. Igual, independiente de eso, hay un cierto margen que uno agrega además. ¿Por qué? Porque durante el transporte, sobre todo la uva, pierde algo de peso, pierde agua, se deshidrata. Entonces, generalmente, cuando uno pesa las cajas, tienen un 10 o un 5% a veces más de peso. Y al mercado final llegan con esos 8,2 kilos, para que tengan una idea aproximadamente de lo que puede ocurrir durante el transporte. Entonces, este es el segundo proceso metabólico importante que se relaciona a la pérdida de vapor de agua del fruto. Si tenemos un 80% de humedad en promedio, en general uno debe optimizar que durante la conservación de alimentos tengamos más o menos ese mismo porcentaje de humedad relativa. ¿Por qué? Porque el agua se mueve siempre donde está más libre a donde está menos libre, o sea, de mayor a menor potencial. Por lo tanto, si almacenamos un producto que tiene alta humedad, y no posee una cáscara o alguna estructura que sea una barrera importante en un ambiente muy seco, ¿qué va a pasar? Que el agua va a salir del producto hacia el ambiente. Por lo tanto, considerando algunas estructuras morfológicas propias de los productos hortofrutícolas, más el ambiente donde se va a almacenar, hay que mantener casi un equilibrio entre la humedad relativa y, en este caso, la humedad del producto para evitar la transpiración. En algunos casos, barreras propias del fruto hacen que la transpiración sea menor. Pero en otros no hay esa opción y por lo tanto hay que mantener ese concepto. Sobre todo los vegetales de hoja, donde la tasa de transpiración es muy mayor y que básicamente el límite de pérdida de peso hace que no sea comercial. En el caso de la espinaca basta que perdamos un 3% del peso inicial en agua para que deje de ser deseable para el mercado. Y la planta se ve marchita, basta un 3%. La espinaca tiene que casi un 95%. O sea, basta que pierda 3 gramos de 100, o sea, ¿cierto? De 100 gramos, 92 son agua, basta que pierda 3 gramitos, que es 87 gramos de hojita, para ya descartar. Las zanahorias con hoja, fíjense que hay un límite mayor de pérdida de humedad, a mayor cantidad de hojas, mayor porcentaje de transpiración en general, y hay una mayor restricción. ¿Ya? Bueno, asociados a estos dos procesos, hay pérdidas tanto por respiración y por maduración y por transpiración de productos. Dijimos que en el caso de los hidratos de carbono, lo que ocurre en cosecha es que se van degradando almidón, la sacarosa, que son azúcares de reserva, y se van transformando a azúcares más sencillos o más simples. ¿Ya? Entonces, el otro que se va degradando son todas aquellas azúcares que están presentes en las paredes celulares y que conllevan al ablandamiento del fruto. Por ejemplo, las hemicelulosas o otros sacáridos como la celulosa se van ablandando. Por lo tanto, hay una modificación, hay una disminución de azúcar de reserva, almidón, sacarosa, lo que conlleva un cambio en el sabor. Y por otro lado, un cambio de textura que tiene que ver con el ablandamiento. Los productos se hacen más blandos porque van perdiéndose ciertos azúcares de reserva. ¿Ya? Eso con los hidratos de carbono. ¿Ya? Otra parte que se pierde son las enlaces o las azúcares llamadas pectinas, que van disminuyendo, ¿ya?, la parte o el grado de unión que tienen estas pectinas. Pectinas que son insolubles, se hacen solubles en agua, ¿ya?, y forman gelatina u otra estructura, que también ayudan a que el fruto sea un poco más blando o más palatable. ¿Ya? Entonces las pectinas se hacen solubles a partir de pectinas insolubles en agua.
En cuanto a los ácidos orgánicos van cambiando, cuando madura la fruta, una es pérdida de acidez, de porcentaje de ácidos presentes y modificación de los ácidos. Por ejemplo, una manzana inmadura tiene presencia principalmente del ácido quinino, que es ese que produce como una astringencia. Los que hemos comido alguna vez esas manzanitas chicas verdes y le echamos sal y que llega como a raspar, es porque el ácido principal es el ácido químico, no el ácido málico que tiene al madurar. Por lo tanto, la pérdida de ácidos también, o la proporción de ácidos en los productos, hace un cambio importante en el sabor, ¿ya? Un cambio importante en el sabor. ¿Qué pasa con los compuestos nitrogenados? Aumentan las enzimas que degradan, en este caso, que degradan la pared celular. Aumentan las pectinasas, las celulasas, todas aquellas que degradan entonces las paredes celulares. Y disminuyen aquellas que tienen relación, como por ejemplo con la inhibición de maduración. Hay ciertas proteínas que tienen como función evitar la degradación de compuestos de maduración, esas disminuyen, ¿ya? Y eso al final, las pectinas que ayudan a la destrucción de la pared celular aumentan, por lo tanto hay una modificación en la firmeza del fruto y en el color también, porque aparecen algunas que ayudan, por ejemplo, a degradar la clorofila, ¿ya? Algunas proteínas con funciones para degradar la clorofila, gatilladas o no, como les decía, por hormonas vegetales como el etileno. Las vitaminas, en general, siempre y cuando hay una conservación no adecuada, se pierden las vitaminas. En general no se pierden, salvo algunas, incluso que se pueden incrementar. Por ejemplo, la vitamina C tiende a aumentar ya durante la maduración. El ácido ascórbico, que es la base de la vitamina C, tiende a aumentar en la maduración, ¿ya? Y durante la conservación, una leve disminución, siempre y cuando, ¿cierto?, no haya un cambio, hay una mala conservación del producto, ¿ya? Y básicamente, ¿cierto?, la vitamina A también tiende a disminuir, ¿ya?, en post cosecha. O sea, hay una pérdida de vitamina en post cosecha y puede haber un aumento leve en comparación durante la maduración de la vitamina C. En cuanto a los compuestos volátiles, van cambiando y van apareciendo aquellos asociados a maduración durante la post cosecha, ¿ya? Entonces aparecen aromas típicos del fruto en la maduración. Muy importantes, por ejemplo, cuando uno trata de tomar el olor como un factor importante para la maduración, por ejemplo, en melón, como por ejemplo en frutilla, como por ejemplo en qué otro fruto es importante el olor para saberlo, los duraznos, por ejemplo, que den una volatilidad asociada a eso. Y básicamente ocurre por una oxidación, por ejemplo, de terpenos. ¿Ya? Entonces van apareciendo, modificando entonces tanto el aroma como el sabor, la aparición de estos compuestos volátiles en la maduración. Los pigmentos se van degradando uno y apareciendo otros pigmentos. Por ejemplo, los colores intensos como el rojo de la maduración del tomate aparecen en la maduración. Se forman, ¿ya? En la naranja empiezan a aparecer los colores naranjas, amarillos, los carotenos, ¿ya? Y hay una clara modificación del color asociado al estado de maduración. Hay una degradación de la clorofila y eso ocurre tanto en los productos no climactéricos como climactéricos durante el almacenamiento y post cosecha. En cuanto a los aceites se tienden a disminuir o degradar por ejemplo, los productos que son con mayor porcentaje de aceite, como por ejemplo la palta, los frutos secos, semillas de oleaginosa, etc., tienden a degradarse, ¿ya? Y eso va a generar
sobre todo cuando las tasas de respiración o las temperaturas son más altas, empiezan a generar mayor oxidación, empiezan a aparecer olores como una ranciedad asociadas, ¿cierto? Y una de las vitaminas, que es liposoluble, que es la vitamina E, se empieza a degradar en post-cosecha, ¿ya? Asociado a una pérdida de aceites. Si bien casi todos los productos hortofrutícolas tienen aceite, hay algunos que prácticamente no tienen, ya cualquier cambio en la tasa de respiración empieza a, y que haya mayor tasa de respiración, empieza a aumentar un poco la pérdida de contenido de aceite. ¿Ya? ¿Cómo se miden todos estos cambios y estos parámetros? Hay varios equipos y hay varias técnicas. Partiendo por la apariencia visual. La apariencia visual tiene que es la apariencia, en este caso, nuestra primera impresión va a hacer que el 40% de las decisiones de compra sea lo estéticamente agradable para la persona de un producto. Insisto, uno le puede pasar a alguien un plátano y el plátano con pintita es el punto que le gusta a uno, con manchas café, que esté bien madurito, que le gusta con ciertos colores verdosos en el pedúnculo del plátano, y así tomar la decisión de compra. ¿Ya? ¿Qué otras cosas es lo que uno asocia? Lo uniforme, el tamaño, la forma, el color, ¿ya? Y en general para el consumidor es frescura y madurez, que está asociada, indica, ¿cierto?, que está lo más cerca de la cosecha posible, y en general uno observa también deshidratación, presencia, ¿no?, de machucones, presencia, ¿no?, de daño por insectos, etc., y va, ¿cierto?, tomando una decisión que la parte visual es un 40% en el momento de la compra. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos la apariencia visual. Por ejemplo, enfermedades, ¿cierto?, criptógamas, donde se ve el micelio creciendo, ¿ya?, líderes de partes con marchitez, ¿ya?, presencia de artrópodos, o sea, presencia, cuando uno compra una lechuga y le ve que está llena de pulgones, quizá una decisión de compra en que no me la va a dar lata, voy a tener que lavarla más, ¿cierto?, sacarle estos pulgones, está sucia, quizá viene un potrero con otras condiciones. Entonces todos esos factores de apariencia son súper importantes. La presencia de agua externa en un producto, la deshidratación, son conceptos que entran por la vista. El tamaño y la forma también es una carácter, ¿cierto?, de observación que puede en menor grado, ¿cierto?, limitar la decisión de compra, pero en la presencia de deformaciones o defectos uno ahí tiene un tema más asociado a la calidad, ¿ya? En general las papas, por ejemplo, se requieren que sean uniformes y que no tengan deformaciones. ¿Por qué? Porque una papa sería ideal que tenga una forma ovalada característica. ¿Qué es lo que dificultaría que la papa fuera con deformación? Es pelado. Entonces la gente busca sacar papas cuando va a seleccionar papas más o menos mismo, incluso tamaño, con tema de cocción, de porciones para las personas, etc., como decisión. La forma de una fruta puede afectar por ejemplo, en el empacado, la forma recta o correcta de una estructura. Y en el precio también puede afectar la forma simétrica de un fruto, ¿ya? Entonces, para cada mercado, para cada consumidor van a haber ciertos requisitos de forma, de tamaño y clasificaciones por calibre asociado. Todo esto lo podemos evidenciar con la vista, pero hay cosas que requerimos, aparte de la parte visual, mediciones morfológicas o clasificaciones, y eso se hace con máquina. En cuanto al tamaño y la forma, si se recuerdan, esto uno puede hacer clasificaciones aquí visuales por tamaño, por maduración, por estructura. Hay clasificadoras en las cosechas que van separando tanto por peso como por forma la fruta en distintos o verduras en distintos calibres. Y eso hay que cerciorarse y medirlo. El instrumento principal que usamos nosotros, que se usa en la fruta en general, son el anillo de calibre. Anillo que tiene un cierto tamaño
que tiene relación al diámetro ecuatorial de la fruta. ¿Ya? Otro producto que podemos usar en el mercado son los pies de metro, pero ambos, tanto el anillo como el pie de metro, tienen un defecto en que piensan que las figuras de las frutas tienen una forma o circular o rectangular. En ningún caso ocurre, por más que Kiko quiera una pelota de fútbol cuadrada, pelota es un redón, tiene una forma redondeada, ¿cierto? Y hay instrumentos un poco más, ¿cierto?, más universales, como el suncho que hay aquí, que mide el perímetro y puede, con su forma blanda, puede acercarse a la forma. Y con esto podemos determinar el diámetro o el calibre de la fruta o las verduras. ¿Ya? A nivel de la clasificadora automática van cayendo por peso y tamaño en distintas, ¿cierto?, clasificaciones por la forma de donde va pasando la fruta y el tamaño que tiene. Y siempre pasan las de, ¿cierto?, en este caso de calibre arriba, van pasando las de calibre menor y después al final las de calibre mayor. ¿Ya? Otro concepto importante tiene que ver con el color y el brillo. Hay, el aspecto visual entra perfectamente, pero hay también, en este caso, escalas de madurez según el aspecto visual y un porcentaje de cubrimiento no de color. Existen también, ¿cierto?, como les decía, las cartas colorimétricas o cartas asociadas a especies o a variedades dentro de eso, donde hay clasificaciones de estado de madurez. Y por último, lo que vamos a usar en algún momento en un práctico es el colorímetro, que es un aparato que nos permite, en este caso, clasificar tres aspectos del color, que es el color que tiene, la matiz, qué tan intenso apagado el color y qué tan claro o oscuro dentro de ese matiz de colores. ¿Ya? Y eso nos lleva a una matriz de 3 ejes que incluye la luminosidad, claro un color, el color que tiene y el croma, qué tan vivo o apagado está ese color, para definirlo en forma universal ese color. Colorímetro. ¿Ya? Y la técnica es la colorimetría. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en algún momento. ¿Ya? Eso. Otra cosa importante es el sabor. Y el sabor se determina básicamente por dos cosas: relación de sólidos solubles y acidez. ¿Ya? Esas son las dos cosas que nosotros podemos hacer. Y por lo tanto, en los productos vamos a ver la determinación de azúcares y la determinación de ácidos. Para determinar los azúcares usamos indirectamente, por espectrofotometría, ¿cierto?, asociando que todos los sólidos solubles en agua corresponden a azúcar. Hacemos esa relación usando el aparato llamado refractómetro, en que calcula el grado Brix, es básicamente el grado de, ¿cierto?, de porcentaje de azúcar que tiene una solución. Entonces, cuando decimos 15% grado Brix, estamos asumiendo que prácticamente todos sus sólidos solubles son azúcar. Ahora, un bioquímico diría que eso es una aproximación, claro que sí. No es un valor 100% exacto, pero ayuda a aproximarse en el cálculo de la concentración de azúcar que pueda tener una muestra. Existen dos tipos de refractómetro que se usan, o sea, hay varios, pero van de distintos porcentajes de grado Brix. En los alimentos que se usan hasta 30, en alimentos primarios, frutas y hortalizas se usan hasta 30 grados Brix, no más que eso. Ya en productos elaborados como el manjar, quedaríamos ultra cortos si analizáramos 30 porcentaje de azúcar en un manjar por 30 grados Brix. En una miel también quedaríamos extremadamente cortos. ¿Ya? Por lo tanto, hay otros refractómetros con mayor resolución o mayor, ¿cierto?, porcentaje de grados Brix, pero los que usamos son hasta 30. Y en general hay que tener una importancia que la temperatura óptima es cercana a los 20 grados Celsius. Y hay equipos, como el equipo, en este caso, refractómetro digital, que
hace una compensación con una corrección según la temperatura en la cual se hace la medición. Para la determinación de los ácidos se utiliza la titulación, ¿ya? Donde con una base, como el hidróxido de sodio, el gasto de esa base y un cambio en la reacción de color, nosotros realizamos entonces, ¿cierto? El concepto de la concentración de ácidos que hay por un porcentaje de fruta, o en este caso, o de jugo de una fruta. Estas dos cosas se relacionan, acidez y concentración de azúcar. ¿De qué forma? En que mientras más alta sea el azúcar, uno habla de, en este caso, de insípido, desabrido o dulce, muy dulce. Mientras más ácido sea un producto, uno habla de, en este caso, bajo hablamos de agrio y alto ácido. La combinación óptima entre ambas cosas se llama ratio, que es la relación entre sólidos solubles y acidez. ¿Ya? Y para eso, independiente de los valores de grados Brix, para la uva, por ejemplo, se estima que la relación de sólido soluble versus acidez sea mayor a 20, eso es lo óptimo. ¿Ya? Y en este caso, para la mandarina y la naranja se usa una relación de sólido soluble y titulación de 6. En otros productos no se hace la relación y se expresan solamente tanto los grados Brix como las acidez máximas. ¿Ya? No en todos los productos el ratio se usa. Aquí les muestro dos de los más importantes donde se usa el concepto: mandarinas y uva. Entonces en uva podemos medir los grados Brix, ¿cierto? Pero tenemos que medir también la acidez para tener el cálculo de, en este caso, del ratio de ambas mediciones. La dureza, ¿cómo se evalúa las frutas? La dureza se evalúa con dos formas, la firmeza y dureza. La dureza es la resistencia a la deformación, ¿ya? Y que básicamente es lo que la cáscara, la parte externa, se resiste ante la deformación. Y la firmeza es la resistencia de la pulpa o el centro de la fruta. Hay frutas donde medimos la firmeza y hay otras donde podemos medir la dureza. ¿Ya? Para ambos casos, el equipo se llama durómetro, en forma genérica. ¿Ya? El presionómetro es un tipo de durómetro o penetrómetro que sirve para medir la firmeza de las frutas. ¿Ya? Aquí hay algunos aparatos que miden la dureza donde no llegan a deformar ni a destruir el fruto, sino que la resistencia a la deformación. ¿Ya? La firmeza, como les decía, un tipo de durómetro especial es el texturómetro, también conocido como penetrómetro o presionómetro, en que la punta del émbolo, en este caso, va en que, ¿cierto?, la fuerza que ejerce en contra de una penetración de un aparato, que es en este caso la pulpa, va a medir la firmeza. ¿Ya? Lo importante es que el equipo utilizado tiene que usarse con la punta asociada al producto. Por ejemplo, para manzana membrillo usamos el émbolo grande, para pera y kiwi usamos el de menor tamaño. En durazno también se puede utilizar. Hay equipos que, ¿cierto?, texturómetros que miden la extrusión, la cantidad de pulpa que, en este caso, antes de la deformación total y ensillamiento. En algunos productos, como fruta, donde aparte de la compresión, ¿cierto?, y si apretamos mucho el aparato, estamos haciendo lo que se llama una extrusión, una destrucción de la pulpa, y un ensillamiento en que básicamente estamos haciendo un puré. ¿Ya? En algunos productos, ¿cierto?, se evalúa la fuerza necesaria para romper y triturar, en este caso, la pulpa. ¿Ya? Generalmente en aquellos productos que se desarrollan para jugo, uno puede medir eso. ¿Ya? Para jugo. El almidón, el índice de almidón, es un índice que se mide en plátano,
plátano, en manzana, en pera en general, y que es un índice donde indirectamente vemos la madurez, ¿ya? Y esto es para determinar la cantidad o la transformación de los hidratos de carbono. Mientras el almidón, el índice de almidón se mide con una tinción que se llama tinción de Lugol, que es un tipo de yodo, y cuando está presente el almidón tiñe de color más oscuro. Por ejemplo, si tomáramos un plátano inmaduro verde y le pusiéramos Lugol, toda la parte central de lo comestible estaría de color morado o azul. Versus si está maduro, cierta parte del almidón, gran parte se ha degradado. ¿A qué? A fructosa o azúcares más sencillos para su consumo. Este índice, por ejemplo, se usa en la manzana, donde en general, para que vean, el porcentaje de un 25% del área está con almidón y el resto tiene azúcar. Lo más probable es que si tomáramos una manzana y en esta época estemos ya en un estado más bien sobremaduro, donde el almidón prácticamente se ha degradado, y eso conlleva a la aparición de manzanas muy dulces y de baja textura que se tienden a poner más harinosas, ¿ya? Entonces, esta tinción de Lugol, que es súper rápida de hacer y la vamos a hacer, mide la cantidad de azúcar que se han transformado en azúcar sencilla. Y hay escalas de colores asociadas a las variedades de manzana y de pera de las cuales nosotros vamos a utilizar. Y en contrarresto vamos a ver frutos chiquititos del huerto que todavía está vivo y no se ha inundado nunca, donde tenía algunos frutales que ustedes mostraron a veces plaga. Vamos a sacar algunas peras chicas, manzanas chicas, para que vean en el estado maduro cómo se ponen bien las frutas. Ya, pasamos a la semana. Esas son las 2 primeras semanas, ¿ya? Si se dieron cuenta, no me concentré en aquellos compuestos polifenólicos, cómo determinar cada ácido que está componente por cromatografía. Eso no se lo voy a preguntar. Me voy a basar en las cosas que se miden como cosecha, como por ejemplo el color, la textura, la firmeza, ¿cierto? Y en este caso, las azúcares y los sólidos solubles. Eso es lo que vamos a ver. Hablamos de la tercera semana de los desórdenes fisiológicos, que eran básicamente aquellos síntomas causados por desórdenes fisiológicos que se pueden dar durante el cultivo en el campo y que se expresan en post cosecha. Se consideran también enfermedades abióticas, vale decir, síntomas asociados a un agente causal que no es algo vivo, sino que es más bien un problema de ambiente o de mal manejo. Y dijimos que el desorden fisiológico más común es el daño por frío. Va a preguntar esta tablita por si me quieren preguntar. ¿Qué pregunta generalmente hago de esta tabla? ¿Todos los productos hortofrutícolas tienen daño por frío? La respuesta sería no. Solamente que el grupo llamado sensibles al frío. ¿Ya? El daño por frío, en post cosecha, se llama así a un daño cuando las temperaturas están sobre cero y bajo la temperatura mínima del almacenamiento. Ese es el daño por frío, que está en este parámetro. Por ejemplo, para esta fruta, 10 grados Celsius, que puede ser un plátano o una naranja, por ejemplo, es el óptimo para su transporte y almacenamiento, pero cualquier temperatura que esté entre 0 a 10 en un tiempo prolongado puede producir daño por frío. Bajo los 0 grados, todos los productos tienen el concepto de daño por congelación, que es la pérdida de cristales de agua proveniente del producto. ¿Ya? Todos los productos van a tener daño por congelación, donde el agua interna se empieza a congelar y después, al momento de vender, al volver a la temperatura de venta, se desintegran los productos por pérdida de agua. Eso es, algunos con cambios de color como efecto de quemado. Eso ocurre con las temperaturas bajo 0 grados en todos los productos. ¿Ya?
Los productos no sensibles al frío, los productos no sensibles al frío son aquellos, por ejemplo, de hortaliza de estación fría o fruto de clima más bien templado, como la cereza, como en el caso de hortaliza de estación fría, tendríamos, por ejemplo, el coliflor, ¿cierto? Como hortalizas brócoli, que no son sensibles al frío. La uva es un producto no sensible al frío, el kiwi y la pera. Por el contrario, frutos tropicales o cítricos son productos sensibles al frío y que van a tener un daño si son almacenados por un tiempo prolongado. ¿Ya? En invierno hay ideal guardar las naranjas, las mandarinas, los limones en una frutera afuera, no adentro. ¿Ya? En verano uno puede, por el tiempo corto, guardarlos en frío. ¿Ya? Porque para que se dé un daño por frío, como vieron, tienen que haber dos cosas: temperaturas bajo la temperatura mínima de almacenamiento, sobre cero, y un tiempo de exposición para el daño por frío. En aquellos productos donde es súper fácil ver daño por frío, y ustedes lo vieron, es el plátano, más que en la palta. Si dejaran esa palta que se comieron algunos después del daño por frío, no los voy a mirar, por otro lado, voy a mirar, ¿ya? Se puede observar los daños vasculares, en algunos casos como pequeños ampollamientos o evaginaciones, vale decir, fisuras o, en este caso, con cavidades producto de daño por frío. Y conlleva muchas veces a que se desarrollen patógenos en esas áreas por pérdida de estructura. ¿Ya? Aquí vemos un pimentón por 2 semanas a menos de 5 grados Celsius, en que se empiezan la zona de los hombros empiezan a producirse esas evaginaciones, esas concavidades, y resultado aparece de microorganismos en esa zona. La palta, producto muy dañado por frío, incluso nosotros a veces compramos paltas pre-enfriadas y que asumimos que al momento de abrirlas tienen esas manchas de oxidación cercanas al cuerpo, que pueden cambiar el sabor, ¿cierto? Un poco más oxidado en este tipo de palta, y que la presión del aceite quede disminuida y sea un poco más dulce, lo que literalmente un chileno dice aguachento. El daño por frío puede ser tanto en estados maduros como inmaduros, ¿ya? De los productos. Como les decía, daño por frío no es daño por congelación. Daño por congelación es almacenar en temperaturas cercanas a cero, pero bajo cero, donde lentamente se van a formar cristales y va a perder la estructura del producto. Tampoco confundirlo con un tratamiento de congelación, de ultracongelación a temperatura muy baja rápido, que es la forma de conservación de productos de tercera gama. En eso no lo vayan a confundir. Ya. En general, los vegetales, porque van a encontrar que en algunos casos hay frutas que se pueden almacenar a -1, más o menos bajo los -0,5, 0,6, empieza el punto de congelación. ¿Ya? Falla de los termostatos, falla de básicamente un sistema de refrigeración, conlleva a que haya problemas de congelación. Muy raro que ocurra, pero pueden ocurrir por falla del equipo de transporte almacenamiento. Aquí rápidamente vamos a ir viendo por los principales problemas que vimos en algunos cultivos de desórdenes fisiológicos, no necesariamente por frío, sino que a veces por temas de manejo. El piti, causa principal, mala cosecha, mala manipulación, ¿ya? Principalmente machucones. Y se dan en poco cosecha, es un daño bajo la capa bajo la capa de la epidermis, de la actitud de epidermis con estos machucones. Descarte, mercado nacional. ¿Ya? Método de control, adecuada cosecha, manipulación, una buena capacitación para los operarios. ¿Ya? El segundo que vimos en cerezo era el cracking o partidura, que se daba por cracking o partidura que se da por una humedad producto de una lluvia generalmente cercana a la cosecha. ¿Ya? Por ejemplo, una lluvia de
16 de septiembre no es un gran problema para los cerezos, ¿cierto? Para el cracking, sí para raleo flores, pudriciones de flores, etc. Pero ¿qué pasaría si en octubre o noviembre cayera una lluvia importante? Lo más probable es que, ¿cierto?, algunas variedades tempranas tengan cracking, y este daño es mayor mientras más madura está la fruta, mientras más al sur está. Control, algo de calcio puede ayudar, boro calcio, para mejorar en este caso la resistencia a la partidura. Y lo otro, mallas que la gota de lluvia la difuminen, mallas Rachel o mallas que produzcan una gota más pequeña, que se pueda evaporar más rápido y no generar el cracking. El cracking básicamente es la absorción del agua producto de un exceso de afuera y que, ¿cierto?, genera esta partidura. Daño por dióxido de carbono. ¿Por qué se puede producir? Porque durante el almacenamiento la concentración de daño digamos, de dióxido de carbono, ya sea una atmósfera controlada o atmósfera modificada, sea inadecuada y genere un padecimiento interno de color rojo en la pulpa no deseable, ¿ya? Y además hay un cambio en el sabor donde aumenta la fermentación, ¿ya? Entonces producimos un cambio de sabor y aroma. Daño básicamente por una mala selección, ya sea de la atmósfera controlada y o modificada. O sea, o modificada. No y o solamente. Ya, el nivel óptimo superar un 15% de CO2, ¿ya? Y también tener una relación mala de oxígeno, que sea más, en este caso más baja de 3, ya tendríamos un problema, ¿ya? Desórdenes en cítrico y en palta. En los cítricos tenemos básicamente desórdenes como la peteca, la oleocelosis, el bufado, la granulación, principalmente, o el crisis en algunos productos. ¿Cuáles son cuáles? Ya, la peteca es un problema básicamente en limones principalmente y tiene que ver con limones que están sobremaduros, de alto vigor, con bajo contenido de calcio en general, donde empiezan a aparecer este tipo de problemas. Es un daño estético externo, internamente no va a tener un daño mayor en lo que es la pulpa. Sí puede oxidar un poco la cáscara, ¿ya? Y empiezan a aparecer con almacenamiento en frío. O sea, la peteca, ¿cierto?, que es un problema de deficiencia nutricional, es un síntoma de un daño por frío en los cítricos. El limón y el naranja muy común, ¿ya? Síntomas aparecen después de una semana de almacenar en frío. ¿Cómo podemos detectarlo? Someter a la fruta a frío durante una primera semana y si hay síntomas de peteca, ir, ¿cierto?, rápidamente llevando esa carga al consumo más bien de tipo interno. Después viene la oleocelosis, que es básicamente una ruptura de los gases vasculares, o sea, de la glándula aceitosa que tienen los frutos por entrada de agua, muchas veces de humedad. La oleocelosis se da básicamente, el efecto importante se da porque la gente cosecha muy temprano los limones o en un momento de mucha humedad, ¿ya? Ese es su principal problema, ¿ya? Y se ven entonces esta zona oxidada, donde está la zona daño externo, ¿cierto? Internamente no hay ningún gran daño, pero se ven manchada la fruta y se descarta. Como les decía, el principal problema es cosechar muy cercano a la temperatura de rocío. Este problema que se puede obviar siempre y cuando hagamos una buena cosecha. El crisis, que por fuera se ve así como si tuviera arrugas, es un agrietado, una separación de la cáscara interna que puede afectar a la pulpa y conllevar al desarrollo de microorganismos. Se da principalmente con frutos sobremaduros. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque la mayoría de las formas de control en todos los cítricos es evitar vigor
en exceso, cosechar en un estado, no dejar la fruta en el árbol por mucho tiempo después de su color o su condición de cosecha, y ¿cierto? Evitar, y los árboles jóvenes que por lo general suelen tener este tipo de problemas. Granulación. ¿Qué era la granulación? Un efecto daño por fuera se ven normales y por dentro se ve la fruta totalmente seca, la glándula seca o un porcentaje asociado. Común en las naranjas, mandarinas, también el limón en menor grado, pero la naranja es el fruto que más problemas puede tener. También se da en frutos, digamos, de variedades tempranas que se cosechan muy tardías, donde puede ocurrir esto. ¿Ya? Mandarina con una naranja así y se ha sentido absolutamente engañado. ¿Cierto? Sobre una pura. ¿Y qué? ¿Y no qué? Ah. Ya no hay ficha. Ya no hay teoría optativa. Ok. Bufado, principalmente en nectarina, en mandarina, donde se separa la cáscara y se generan cavidades internas, tanto en la zona por ejemplo, en la zona de la cáscara como en la zona central de la placenta puede ocurrir esa separación. ¿Ya? Y eso conlleva a pérdida de turgencia, seco blando y a veces de sabor más desabrido, y además la presencia de microorganismos que pueden crecer en esos espacios internos. ¿Ya? Bufado principalmente en mandarinas. Después vimos la palta, y la palta, el daño clásico es el daño por frío, que afecta a la pulpa y a la cáscara con decoloraciones donde se ven mejores las paltas de tipo verde. En las paltas hash se ven como zonas rojizas, es la menos susceptible. La palta verde, el granol son más susceptibles a este daño por frío. ¿Ya? Y se da, aquí se dan cuenta, 20 días a 7,5 grados Celsius y 6 días después a 20 grados Celsius. Por esta razón ustedes no alcanzaron a visibilizar cambios en la palta que estaba en frío. Tendrían que haberla dejado en temperatura ambiente para ver cómo se desencadenaba una maduración mayor y zonas de pudrición. ¿Qué más? Bitter pit en manzana, es una deficiencia de calcio por multicausas. Entre ellas, un antagonismo inadecuado de fertilizantes, etc. Y tiende a parecer más de la manzana tipo Granny Smith. Control, adecuada fertilización, poda, cosecha en el momento oportuno, muy similar a lo que es un cítrico, para evitar ese problema. Se pueden hacer aplicaciones de calcio, pero ver bien de dónde proviene el problema. Por lo tanto, todo lo que son las causas, síntomas y control de cada uno de esos defectos van preguntadas en la materia. Ya, ¿cuál más? Aparte del bitter pit, el escaldado de color oscuro, ya superficial escala, es un daño por exceso de frío por mucho tiempo de almacenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el escaldado superficial y el golpe de sol? El escaldado superficial es de color negro, causa frío, por daño por exceso de frío. Y el daño por sol es de color, rápidamente para que lo vean, es de color café a rojizo. ¿Ya? Son distintos. Ese daño por golpe de sol y el otro por daño por frío. ¿Ya? Síntomas más daño lenticelar, cuando las lenticelas se empiezan a oxidar, también en frutos sobremaduros generalmente hay con ciertas frutas con distinta susceptibilidad. El corazón acuoso, Watercore, que es sumamente difícil de detectar, que este es uno de los únicos casos en que poco cosecha, en un estado inicial, una pequeña manchita, podríamos recuperarlo, ¿ya? Y por una absorción de agua durante la limpieza, ¿ya? Aquí básicamente cristales de un azúcar que se llama sorbitol, que se forma en el fruto verdadero, que se empieza a expandir hacia la pulpa de la manzana.
golpe de sol, ya, con distintas escalas de gravedad. Y por último, esto no se nos va a preguntar, la prueba es hasta desórdenes fisiológicos, enfermedades de cosecha no van a entrar. No, no voy a mostrar ni. O sea, sí, va a haber. No voy a mostrar imágenes en la prueba. No, ya es que la hice ya. Buena idea, Victoria, pero no lo hice esta vez. Así que se salvaron, no hay imágenes. Pero sí, hay preguntas de desarrollo, hay preguntas de selección múltiple. No hay verdad ni falso. ¿Ya? Hay 20 preguntas de selección múltiple y 4 preguntas de desarrollo. ¿Ya? Entonces no hay verdad ni falso. Pero hay preguntas de desarrollo donde lo más probable es que le pregunte alguna de estas enfermedades y ustedes digan síntomas, causas, control. Ordenado. ¿Ya? Eso es lo que vale las preguntas de desarrollo para que tengan una idea. Y la otra pregunta de desarrollo está relacionada a el coeficiente respiratorio o respiración y transpiración. ¿Ya? La prueba ya está hecha de la semana pasada, donde no hay enfermedades. ¿Dudas o consultas? No hay más alternativa. Ya, ¿qué más? ¿Dudas o consultas? Como ya está hecha la prueba, la puedo repetir. Sí. ¿El afiche ese de la Universidad de Talca también va incluida en la prueba? No. Ya no. La lectura. Ya. Bien. ¿Qué otra pregunta más? ¿No? Ok. ¿Fin? Fin. Voy a pasar en la lista.